qué está pasando ahora con la clase trabajadora y no solamente eso, sino cuál es la diferencia, cuál es la situación que marcó pues este periodo histórico, este cambio y aprender de este proceso o hacer el análisis de este proceso, eh, por, porque buena parte de esto pues explica la situación presente. En este mismo sentido, podemos identificar fácilmente que el desgaste, perdón, el desgaste del proceso soviético no es pues una cuestión aislada, ¿no? No es un proceso que eh, se haya ocurrido de la noche a la mañana, sino viene también de un proceso de décadas con varias modificaciones, con varias reformas, incluso que podríamos datar en los mismos orígenes, no solamente de la Unión Soviética, sino también de los procesos en China, los procesos en muchos otros países que terminaron llamados del bloque socialista, ¿no? En este sentido, sí es importante pues hacer varias distinciones y sobre todo identificar qué pasó en estos últimos años. Em, de forma particular, en la Unión Soviética tenemos dos reformas importantes, como es la perestroika y la glasnost, y también tenemos otro proceso en donde pues hay un golpe de Estado prácticamente previo a la disolución de la Unión Soviética y una serie de declaraciones que prácticamente dan paso a la llamada apertura democrática, que en realidad pues es la integración de la Rusia, ahora la Rusia actual, a pues las dinámicas capitalistas, ¿no? Enteramente. Entonces, también cabe preguntarnos si en ese sentido es una derrota para la revolución o es qué proceso, qué consecuencias son las que tienen para el proceso de la lucha de los sectores oprimidos y explotados a nivel internacional. Lo dejaría hasta ahí la introducción para que Ana pueda también hacer la traducción. Ana no duerme, espera el día. Sí, lo siento, estoy en mi teléfono y no encontraba cómo ah, activar el micrófono. Me parece que la única que habla inglés es Dawn, entonces creo que ella no necesita traducción. What I understand is Dawn the only English speaker and she doesn't need translation. Is it like that, Dawn, or do you need me to translate? Sorry, I wasn't ready. Ok, ok. No, Creo que bueno, es así. Perdón. ok. Va, entonces, si no es necesaria una traducción, pues le cedo la palabra a Nicolás. Bueno, ¿qué cambió en el mundo? Cambió todo. Eh, si bien lo que sucedió entre 1989 y 1991 era algo que los revolucionarios habían previsto, que no sorprendió a los revolucionarios, eh, eso no cambia la magnitud de las consecuencias que tuvo, que eso no cambia la magnitud de las consecuencias que tuvo para todo el planeta. Voy a ver si puedo hablar más fuerte, perdón. Gracias, Gustavo. Eh, la magnitud que tuvo para todo el planeta. ¿Por qué? De esto se ha hablado bastante poco, bastante poco. Primero,
Eh, Hoy sabemos que el planeta va hacia un lugar muy poco grato a corto plazo. Eh, no tenemos dudas de que están preparando una guerra y nadie responde, que es, después de décadas en, se está llamando a la construcción militar en países donde quizás hace 30 años atrás hubiera sido impensable. Se están multiplicando los presupuestos de armas. Y en un mundo donde cambia la pobreza, donde en lugares como Estados Unidos o como Gran Bretaña se multiplican las personas que viven en la calle, se destinan cantidades ingentes de dinero al presupuesto militar. A un presupuesto militar que parte de él alimenta armas nucleares con un poder que ya todos sabemos, casi impensable pensar en un día después. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, o mejor dicho, la gran pregunta es, ¿eso se puede evitar? ¿Puede lograrse otros 50 años de sobrevida en el planeta? Nosotros respondemos que no. Y alguien nos puede decir, bueno, pero luego de la Primera Guerra Mundial hubo una sobrevida, no de tanto, pero hubo una sobrevida de unos 30 y pico de años, casi 40. Y luego de la Segunda Guerra Mundial tuvimos una sobrevida de 75, casi 80 años. ¿Por qué no puede volver a pasar? Pero primero tendríamos que analizar por qué hubo una sobrevida en aquel entonces para ver, o mejor dicho, nosotros debemos hacerlo para afirmar, para fundamentar por qué afirmamos que esta vez no es posible. ¿Qué cosa diferencia esta vez de las veces anteriores? Bueno, las veces anteriores, la Primera Guerra Mundial, Lenin plantea, ya llegó el momento que Marx había previsto, que Marx y Engels habían previsto, donde el capital ya no logra mantener su tasa de ganancia a través de producir, de la producción. Esto va llevando necesariamente a que haya centralización del capital, monopolio, producción de armas de destrucción y no de producción, de medios de destrucción. Lentamente se va a ir destruyendo la naturaleza y el ser humano, que son las dos grandes fuerzas productivas. Y inevitablemente se va a una guerra. Si no se puede mantener la tasa de ganancia, alguien tiene que perder el capital acumulado. Y esa es la única, última razón de toda gran guerra mundial. Bueno, efectivamente pasó eso. Se destruyó el capital acumulado por Alemania y sus aliados, pero esa recompensa que obtuvieron los capitales del eje, del entente, alcanzó hasta 1939, ni siquiera hasta 1929, la crisis, la gran crisis, y los obligó a tener que ir de nuevo a una guerra. Y nuevamente destrucción ingente de capital. Y eso fue lo que les permitió nuevamente una sobrevida que duró hasta allí, más o menos en 1973, la crisis del petróleo. Eso que los capitalistas no olvidan de recordarnos que era la época del bienestar, las décadas del 60 y del 70, donde parecía, o al menos eso nos vendían, que en Estados Unidos era casi la antesala del paraíso, y por eso millones de personas volcaban a tratar de hacer su vida allí, acercarse a ese paraíso, para salir del infierno en el que vivían. La realidad es que ese paraíso pudo existir, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, y se pudo extender por 80 años por una sola razón, por la existencia de los ex Estados obreros. Fueron los ex Estados obreros los que posibilitaron que hubiera una sobrevida del capitalismo entre 1945 y 1973. Y consiguientemente se capitalizó. Pero entonces fueron buenos los Estados obreros, no fueron tan malos como algunos dicen.
Bueno, veamos, nosotros nunca planteamos que fueron malos, todo lo contrario. Nosotros lo que decimos es que fue el mayor logro de la historia del movimiento obrero mundial, hacia por 1917, pero por 1924, como no se pudo avanzar hacia el mundo, se perdió. Como toda batalla que no avanza, retrocede. Pero alguien podrá decir, pero no cayeron los estados obreros hasta 1989-91. Bueno, en un sentido sí. Siguieron teniendo dominio sobre una porción creciente e importante del mundo, del globo, pero dejaron atrás la función por la cual habían nacido, que era para eliminar el capitalismo en el planeta. Por lo tanto, perdió su razón de ser, se convirtieron en uno más. Era un producto más con un sello distinto, ostentaban el sello de, de ser el resultado de la revolución mundial, lo cual era cierto, pero ya no eran el proyecto de la revolución mundial. Por eso ya para la década del 30 Trotsky planteaba que si eso no se lograba cambiar, tarde o temprano iba a haber restauración capitalista en los ex estados obreros, inevitablemente, una cuestión de tiempo. Pero en el medio pasaron cosas. ¿Qué pasó? La Segunda Guerra. A la salida, con ese capital destruido durante la Segunda Guerra, capital en todos los sentidos, quiero decir, seres humanos, vidas. Los capitalistas tuvieron una sobrevida gracias a la existencia de la Unión Soviética, y eso se prolongó hasta 1973. A partir de 1973 se empezó a ver la decadencia absoluta. Y ahí era matar o morir. Y ahí había solamente dos posibilidades. Para el capitalismo, eliminar a los estados obreros y hacerse con las joyas de la abuela, con el capital acumulado durante 70 años. Para los revolucionarios, volver a conseguir dentro de los estados obreros a convertirlos en una alternativa para la revolución mundial, derrocando un capitalismo que ya estaba de nuevo demostrando que no tenía nada para darle a la humanidad. Bueno, sucedió lo primero, los revolucionarios fuimos incapaces de poder derrocar a la dictadura estalinista dentro de la URSS y los Estados Obreros, China, no lo logramos, perdimos nuevamente, y se dio la restauración capitalista. Nuevamente capital acumulado que se quemaba, 70 años de acumulación. ¿En qué se usó ese nuevo capital? Bueno, esto es más reciente, ya lo vemos a partir de la década del 90, la década infame en el mundo del 90, de explotación en todo el mundo. Fue la década de translocación de capitales de las grandes empresas multinacionales imperialistas a los países con bajos salarios y gran población, China, la India, el sudeste asiático. Se incrementó lo que había empezado en la maquila en el norte de México. ¿Y qué fue? ¿Y qué salió de ahí? Bueno, salió que todos esos países terminaron, como ya había pasado otras veces en la historia, convirtiéndose en países imperialistas que solo pudieron existir por esta excepcionalidad de la historia, que fue haber, que entró en quiebra el proyecto socialista nacido en 1917 y su acumulación histórica eh, fue utilizada para esta nueva aventura del capitalismo. Esa aventura llega hasta 2015. En 2015 ya estas nuevas naciones imperialistas pujantes que en 20 o 25 años lograron hacer lo que Estados Unidos le demandó 100 y a Gran Bretaña 250. Sin embargo, también tenía su fin, porque el capitalismo está agonizante. No da lo mismo mantener para un capitalista la tasa de ganancia, digamos un 10%, de 10 millones de dólares, que de 10.000 millones de dólares. Cuanto más se centraliza el capital, mayor es la explotación que necesitan obtener. Y ya eso se demuestra imposible sin eliminar capital acumulado del otro, de los otros, de los enemigos. Y acá aparecemos en el presente. Estados Unidos versus los BRIC, versus China. ¿Qué hay detrás de eso? Lo único que hay detrás de eso es lo mismo que había con la Primera Guerra Mundial y con la Segunda Guerra Mundial. O vive uno o no se vive, o no hay más capitalismo. Esto es lo que está planteado. Por eso vamos a la guerra inexorablemente, porque ya no están los Estados Unidos en el medio para poder evitarlo, ¿sí? Para contribuir a la economía mundial. Esos Estados Obreros dirigidos de manera burocrática, dispendiando los recursos,
manejando brutalmente, sin sentido. Así todo demostraba la capacidad de la economía centralizada, aunque sea burocráticamente. Es superadora a todo capitalismo. La peor economía planificada a escala mundial, la peor de todas, es el mejor de los capitalismos. Y eso quedó demostrado ya. Ya no es una tesis, es una demostración empírica. Si eso no hubiese sido cierto, hoy no podría existir ni China, ni la India, los BRICS, nada de eso. Ni inteligencia artificial, ni teléfonos móviles, nada de eso. ¿A dónde vamos? A la destrucción del capital. ¿Cómo se hace? A través de la guerra. Fíjate aquí que la guerra no es la de la Primera Guerra Mundial, con submarinos, aviones que tiran bombas de 500 kilos. Hoy es con 16.000 ojivas nucleares declaradas. No queda nada. Este es un punto. El otro punto es que como subproducto de esta destrucción de las dos fuerzas productivas del hombre y la naturaleza, han destruido la naturaleza, han destruido el funcionamiento, el metabolismo del funcionamiento de la naturaleza, y ya eso es irreversible. Y esa es la causa por la cual se ven multiplicadas las catástrofes ambientales, el tipo ambiental en todas partes del mundo, y lo vamos a ver cada vez más, y cada vez más profundas. Y eso va a ser imposible la gobernabilidad en ningún lugar, con millones migrando de un lado al otro desesperados, buscando un lugar donde poder al menos llegar hasta al otro día. Este es el punto en el que estamos. La humanidad lo sabe. La humanidad lo sabe. Cuando la humanidad acude a religiones, cuando la humanidad acude a la estupidez de los teléfonos móviles, cuando la humanidad acude al juego, lo que está haciendo, que son formas de drogas, está tratando de huir de lo que sabe, de lo que presiente que viene. Es ominoso, lo sabe. Pero tampoco ve cómo poder resolverlo. No ve cómo poder resolverlo. Por lo tanto, trata de decir, o dice algo así como, bueno, tratemos de pasarlo lo mejor que podamos mientras dure. Somos los revolucionarios los que tenemos que colaborar con aquellos que sí lo ven para tratar de construir aquellas organizaciones u armas para dotar a la humanidad y mostrarle y decirle, sabemos que ustedes entienden. Ahora lo que les decimos además que tenemos con qué poder pelear y con chances de ganar. Esa es la responsabilidad de los revolucionarios. ¿Se puede ganar hoy? Siempre se puede ganar. Otra discusión es si eso es lo más factible o si es lo más probable. Pero los revolucionarios no solemos hacer esas disquisiciones, las podemos hacer, pero de nada nos sirve. Porque si somos revolucionarios, mientras quede el 0,0,0,0,0% de posibilidades, para nosotros existe y lo vamos a tratar de cambiar, porque entendemos lo que significa perder. Y lo que viene no es lindo para nadie. Por eso es muy bueno sacar experiencia. Hubo 70 años adentro, de entre 1900, algo menos, entre 1924, cuando se dieron vuelta las cosas en los estados, en Rusia concretamente, en la Unión Soviética, y las fuerzas de la contrarrevolución se impusieron sobre los revolucionarios, porque ya había habido derrota en el resto del mundo. Y no fuimos capaces los revolucionarios dentro de la Unión Soviética de derrotarlos nuevamente. No fuimos capaces. Eso era lo que había que hacer y no otra cosa. Y esto es muy importante. En la vida muchas veces tenemos que hacer muchas cosas, pero no todas tienen la misma jerarquía. Hay cosas que son imprescindibles, otras son necesarias. Bueno, se deben hacer las imprescindibles. Hay que concentrarse en lo más importante. Esta es otra de las cuestiones. Si después de la Segunda Guerra Mundial, con el enorme alza de masas que hubo, con la movilización y la lucha de millones en todo el mundo, surgieron nuevos estados obreros, los revolucionarios se hubieran centrado en Rusia, en la Unión Soviética. Y quizá hubieran podido ganar, no sabemos cómo sería, es contrafáctico. Pero era esa la tarea. La tarea hoy, sabiendo que esto va a pasar, implica construir ese arma para mostrarle a las masas allí en el momento en que se estén levantando en algún lugar del mundo, decirle, bueno, vengan, aquí tenemos con qué tirarle al enemigo. Con esto tenemos alguna chance de ganarlo. Vamos a jugar el partido.
Bueno, un poco eso. Está abierto, pregunten lo que quieran, planteen lo que ustedes consideren. Justamente, Tú diriges, Eric. ok. Eh, Justamente creo que, bueno, tomo un poco la palabra. En este sentido, eh, vaya, la caída de la Unión Soviética, además de eso, no es ninguna sorpresa, ¿no? Para quienes hemos tal vez criticado el proceso de burocratización, de generación del mismo Estado soviético, del proceso revolucionario, pues no es ninguna sorpresa el hecho de que al momento de que empieza el capital con el imperialismo occidental particularmente, pues efectivamente empieza a modificar sus propias estructuras. Y la lógica como tal, pues no, muchas veces pues vaya el estalinismo o los apologistas de todo el régimen post-leninista mencionan que pues se justifican en la seguridad, ¿no? En la seguridad, la supervivencia de Rusia, de la del proyecto soviético frente a pues todo el contexto de adversidades. Sin embargo, el detalle está en que la mejor protección que había era la expansión de la revolución y seguir realizando pues todos estos procesos de levantamientos obreros a nivel internacional. Se tiene no solamente pues las décadas de los 20, bueno, la década del 20, sino también se tienen otras experiencias alrededor de los 50, de los 60, y que son experiencias que a fin de cuentas, pues después de la conferencia de Yalta y Potsdam, prácticamente el imperialismo y el bloque soviético se dividen en el mundo, se dividen sus áreas de influencia y que es algo que, aunque existir una presión o una demanda de parte de algunos de los demás países que también tenían procesos de luchas, pues se puede decir populares, antiimperialistas o de emancipación o de liberación, etcétera. Pues el proceso, la Unión Soviética, aunque se vio presionada pues para tener que apoyar, en realidad nunca fue más allá, ¿no? En realidad el mandato de la Comintern también derivó en no solamente la ausencia de una tercera internacional, sino también en la ausencia de una política revolucionaria. En ese sentido, como bien lo menciona Nicolás, pues sí, la vanguardia revolucionaria no tenía claras las tareas, ¿no? Tampoco. Desde el inicio, al menos mi postura personal era que era indispensable, imprescindible retomar las fuerzas revolucionarias y no dejar que avanzara este proceso, ¿no? Después de la muerte de Lenin. Sin embargo, pues ya más adelante, efectivamente, la victoria, como bien lo menciona Nicolás, la victoria del estalinismo también fue la derrota del bloque soviético y de todo el proyecto que pues había surgido después de la revolución del 17. Entonces, en ese mismo sentido, pues este descalabro salió caro al movimiento socialista internacional, al movimiento comunista internacional, y que, como bien lo mencionas, si no hubiera ocurrido esta cuestión, no tendríamos entonces a los BRICS, no tendríamos tampoco, pues, este otro aliento que tuvo incluso el capital por ahí de los inicios de los años del 2000
Y pues que a fin de cuentas la muestra está en que no solamente no han terminado las guerras, sino el problema es no hemos superado tampoco la crisis de dirección, lo cual es en estos momentos también una de las partes más importantes de las tareas revolucionarias a nivel internacional. Bueno, yo dejaría también por ahí mi participación. No sé si alguien más por acá quiera igual comentar algo, tomar la palabra. Sí, a mí me gustaría hacer algunos comentarios. Adelante, Flaco. Eh, para empezar, primero un saludo a todos y a todas las camaradas que están presentes en este momento. Es sumamente grato este momento que que tenemos de vincularnos y debatir de estos temas que nos preocupan y que competen a las tareas que estamos realizando. Sobre todo los y las camaradas que están en otros territorios, en otros países. Eh, Comparto lo que han las palabras y los fundamentos y los conceptos que han tanto Sartorius me resulta difícil, pues lo conozco por otras definiciones, como Eric. La caída de los Estados obreros ha significado una fuerte derrota y un fuerte triunfo del estalinismo y la instalación nuevamente del capitalismo y la peor forma del estalinismo porque no parece que fuera. Esa es la peor forma del estalinismo. O sea, el triunfo y el desarrollo de la disputa interimperialista que se está dando ahora es en términos capitalistas, porque China se ha convertido en la locomotora, pero es en términos de capitalista, eh, eh, que es un capitalismo de Estado. Señaló bien Rodolfo recién en decir que el peor de los estados socialistas, de los estados obreros, es mejor que el estado burgués, el mejor de los estados burgueses capitalistas. Lo ha demostrado la historia. La Unión Soviética partió desde una base muy atrás y logró el desarrollo equiparable, logró el desarrollo de los medios de producción y cambio que venían desarrollando en términos capitalistas. Realmente cumplió su cometido, unió socialismo más técnica, más ciencia. Todo esto que estamos haciendo ahora nosotros no hubiera sido posible si no hubiera existido la Unión Soviética. No hubiera sido posible si no hubiera existido la revolución rusa. El desarrollo de la intelectualidad y los soviéticos. Por eso siempre cuando le preguntan, nosotros no podemos disponer de un celular, de un teléfono celular, somos los que tenemos más derecho a usar esta.
Y, eh, y estamos enfrente de un problema porque eh, es en términos, lo que quedó es capitalismo, y en su más cruda versión. Y es humana, y como ya lo anticipó, ya lo venía anticipando Marx, eh, y ahora ya no tiene su ancla para que frene esa degradación. Por eso, hoy más que nunca, la única tarea que nos antepone es la construcción de una organización revolucionaria que permita hacer un ancla en ese proceso de degradación que permita reevolucionar hacia otro punto. O sea, que frene ese proceso de degradación y que sobre ese punto inflexione hacia una mejoría. Y aún con todo y con eso, parte de lo que ya ha destruido el capitalismo no lo vamos a poder revertir, pero aún con todo y con eso es la única tarea que tenemos que hacer. Gracias, Por el Eduardo. momento cierro el concepto, nada más. Gracias. ¿Algún otro camarada que también quiera comentar algo? Por acá en comentarios nos preguntan bueno, más o menos algunas perspectivas con respecto al gobierno de Donald Trump, pero bueno, a lo mejor esa pregunta está un poquito alejada del tema del día de hoy. No sé qué otro comentario o otra intervención que quieran hacer. Bueno, hasta que alguno surja una pequeña aclaración. Como siempre en la vida hay inercias. Esto es inevitable en la medida que hay cambios de estado en la naturaleza. Bueno, alguien pidió la palabra, fantástico. Hola, ¿me escucho bien? Adelante, sí, te escuchas, Vero. Poquito fuerte nada más. Claro. Bueno, la verdad es que yo estoy como un poquito estudiando estos temas recién, entonces quería preguntarles más bien cuál es como el estado del arte, por ejemplo, ¿no? De ese progreso que se tuvo, ¿no? Y qué tanto las acciones que han ido como pasando después de esta caída pues nos han alejado del ideal, ¿no? Que tanto pues nos han enseñado y ajá, pues cuál es el estado del arte, ¿no? ¿Cuál es el cambio más fuerte que se ha visto y cómo podríamos o cuál sería la nueva perspectiva para retomar pues esas revoluciones que sí sirvieron, ¿no? Con, pues ahora, por ejemplo, el avance de la tecnología, ¿no? Con tanta especulación en el mercado, ¿no? Y tantas cosas que hay por ahí, que es algo que podríamos readaptar a estos momentos históricos que son muy importantes, me parece. Perdón, ¿cómo es tu nombre, camarada? Pero, Verónica. Vero. Hola, Vero. ¿Cómo estás? Bueno, Eric te responderá. Yo, la verdad, no escuché la pregunta, pero A ver, voy a reinterpretar la pregunta para ver si le entendí bien. Este, pregunta Vero ¿cuál es la situación actual o cómo está la situación actual después de la caída del bloque soviético
y qué cambios importantes han habido en este proceso, me parece. No sé si eso es más o menos lo que tú habías preguntado, pero. Pues sí, básicamente sí. ¿Cuál es como el estado del arte, ¿no? Es como lo llamé. Pues ha habido cambios importantes, ¿no? La producción no es la misma, ¿no? Que cuando se inició este tipo de revolución. Me parece que ahora con pues tanta especulación, ¿no? Que nos da la tecnología y en general el mercado, pues igual no podríamos retomar la misma forma de actuar, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué cambios importantes han habido después de la caída y cómo podríamos reestructurar o retomar este movimiento social importante? Ok, bueno, bueno, voy a dar a una parte y yo creo que seguramente habrá camaradas que también podrán completar la idea. Eh, el proceso de la caída del bloque soviético en realidad, pues, obedece más a una situación reaccionaria que a una situación revolucionaria, ¿no? Y obedece más por sus consecuencias o por sus resultados, por cómo se terminó desarrollando en esos años, que porque no hubiera existido una oportunidad de retomar en ese instante el proceso revolucionario. Me parece que efectivamente, pues si no se retomó fue porque no había capacidades tal vez para hacerlo, y pues las demás fuerzas revolucionarias pues estaban prácticamente liquidadas, ¿no? Eh, Al fin de cuentas sigue siendo un contexto de guerra fría, sigue siendo un contexto de persecución política por parte tanto del estalinismo como también de todas las fuerzas imperialistas, en donde pues la mayoría de organizaciones que tenían con respecto a la Unión Soviética, pues no estaban a la altura o no estaban en las condiciones como para poder actuar e intervenir y tener pues una incidencia dentro de la Unión Soviética en ese momento. Sin embargo, las diferencias históricas del proceso revolucionario de 1917 a las actuales, si bien en términos económicos se puede decir que todavía hemos avanzado muchísimo más en el desarrollo de una economía de servicios, de una economía terciarizada, algo que también es verdad es, como lo veníamos discutiendo en uno de los foros pasados, en uno de los círculos de formación respecto a sujeto histórico, es que la continuidad del mismo modo de producción capitalista cada vez más termina carcomiendo sus propias estructuras para poder sobrevivir. Y en este sentido, la misma continuidad del modo de producción capitalista termina también destruyendo o poniendo en riesgo la continuidad de la clase trabajadora. En ese sentido, un debate o una idea que salía en la discusión pasada era el subtrabajo, ¿no? En donde, pues, generalmente, pues, estas personas, una buena parte, pues, una oportunidad laboral, sino que tenía que dedicarse a muchas actividades diferentes, por las cuales tratar de obtener algún beneficio para poder sobrevivir, lo cual pues complica las cosas, ¿no? Se entiende que hace más de 100 años la población rural era más grande, la producción campesina como tal, sobre todo de pequeños propietarios de la tierra, pues era más grande, de autoconsumo también era más grande, y que en este caso nos estamos enfrentando pues a a un hiperimperialismo, ¿no? En donde los corporativos transnacionales tienen el control
mayoritario ya de toda la producción agrícola en todo el mundo, en donde ya más del 70%, el 73% me parece de la población es urbana a nivel mundial y sobre todo pues en muchos de los países que se puede decir pues semicoloniales o en economías intermedias también. La mayoría de los países tienen ya una alta concentración de población urbana. Y como bien lo menciona Nicolás, tenemos también unas drogas más fuertes, ¿no? Sistemas y mecanismos de enajenación y de control social todavía más fuertes, no necesariamente porque sean más coercitivos, sino porque son más sofisticados y ya lo mencionaba con pues toda la industria del entretenimiento, toda esta este contexto tecnológico. Entonces, me parece que ya aterrizando las similitudes, hay una responsabilidad de propaganda, de trabajo en conciencia de clase, de trabajo en conciencia social muy importante, en donde pues tenemos que abarcar tanto medios presenciales como también medios virtuales, ¿no? Entonces, creo que esencialmente eso es lo que más ha cambiado y pues la respuesta que tendremos que dar de forma estructural para ofrecer una alternativa también pues demanda todavía un programa más ambicioso en términos de las transformaciones que hay que hacer ya en particular. Yo lo dejaría ahí, no creo que Nicolás igual quiere comentar algo. O se escuchaba un micrófono por ahí, no sé. No sé si era el tuyo, Nicolás. No, yo tampoco. Pero bueno, eh, si yo no comprendí mal, lo que Vero plantea es algo así como, desde la caída de los estados obreros para aquí, ha habido enormes avances en la tecnología. Eso ha permitido el incremento de la producción en muchos lugares del mundo, lo cual es cierto. Ahora bien, lo que define la existencia del capitalismo no es cuánto produce el capitalismo, no. Lo que define la existencia del capitalismo es si se logra mantener o no la tasa de ganancia. Si no, véanlo ustedes. Eh, eh, Habrán conocido en sus ciudades, en sus barrios, comercios, por ejemplo, que en determinado momento vendían sus productos, pero que de todos modos sus propietarios consideraron conveniente cerrar el negocio. Y no porque no vendieran, sino porque sencillamente los costos que tenían para lograr esas ventas hacían que su ganancia cayera y ya no se justificaba tener ese negocio. Eso es lo que pasa a escala mundial. Entonces, en la medida en que se va concentrando el capital en manos de muy pocos, como ocurre actualmente, divididos en dos grandes grupos, los capitalistas norteamericanos y los capitalistas de los BRIC. Es cierto que los capitalistas de los BRIC han crecido enormemente. De hecho, los BRIC no existían antes de la caída de los estados obreros. De hecho, existen gracias a la caída de los estados obreros. Y fíjense ustedes cómo utilizaron esa tecnología que les permitió rápidamente no solo crecer en sus fortunas, sino superar las fortunas de los viejos ricos de origen occidental. Ahora bien, cuando un capitalista tiene un capital mayor, mantener la tasa de ganancia de ese capital se vuelve cada vez más difícil. Por lo tanto, necesariamente debe incrementar la explotación de los trabajadores. ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Pero también tiene un límite. Y es lo que pasa. Por eso, cada aumento en la tecnología aplicada a la producción hoy le sirve a algunos capitalistas en detrimento de otros.
los que aplican esa tecnología se llevan la ganancia porque logran vender sus productos, su competencia se funde porque no logra bajar los precios y poder venderlos, entonces se funde. Pero todo eso tiene un límite, porque a la vuelta del circuito el capitalista ganador, el que aplicó las nuevas tecnologías, se encuentra que tiene un capital mayor, pero que debe mantener la tasa de ganancia de ese capital mayor. Porque esta es la forma de ser del capitalismo. Funciona así. Esto es lo grande de Marx y Engels. Funciona así. Y hacer pronósticos en función de un análisis que esté basado, por ejemplo, en lo que las personas dicen o piensan, es para nosotros los marxistas un sinsentido. Los análisis los hacemos en función de las condiciones materiales de existencia que están basadas en relaciones de producción concretas, no abstractas, no producto de la mente de nadie, sino las que efectivamente existen. Por eso podemos afirmar dialécticamente que cuanto más avancen los descubrimientos, las técnicas y herramientas, más rápidamente cae el capitalismo. Y más rápidamente la va a utilizar para las industrias de destrucción masiva. La de destrucción del ambiente por un lado y del ser humano por otro. Por eso se dan cosas bochornosas, como por ejemplo lo que sucedió en la cumbre del COP30 en Belén de Pará, en Brasil, hace un mes y tanto, donde el presidente del país progresista de los BRIC, el señor Lula, fue de manera cínica a explicar que como él estaba a favor de las energías limpias y renovables, para conseguir dinero para poder transformar la matriz energética de Brasil hacia energías limpias, lo va a conseguir ese dinero multiplicando la extracción de petróleo, para que con la venta de ese petróleo pueda destinar parte a transformar la matriz energética. ¿Está bien? Que es lo mismo que le dice cualquier patrón, del grupo Carso, del grupo Univisión, del grupo Slim en México, a los trabajadores, o qué le dice en este momento el gobierno de Sheinbaum, con su promesa de bajar, mejorar la legislación laboral para que los mexicanos no vivan trabajando, tengan que trabajar tantas horas para poder comer. Salió diciendo que para 2030, quizá, ¿no? Quizá, para 2030. Después de llevar a largas durante 2 años la promesa incumplida. Es que ¿cómo van a bajar? Es demencial. Lo que va a hacer la burguesía mexicana es aumentar la explotación de los trabajadores mexicanos para poder competir con los productos, por ejemplo, chinos. No hay otra manera. No existe otra manera. Lo demás son sueños de una noche de verano. Por eso los camaradas de las 40 horas en México tienen, en la medida en que sigan trabajando como están trabajando, tienen grandes oportunidades y grandes peligros también, porque ya la burguesía los va a individualizar como un enemigo de cuidado. Todavía son pequeños, los menosprecia, los subestima, pero más temprano que tarde los va a empezar a mirar con otros ojos, con mayor respeto, y diciendo, me parece que estos jóvenes no son tontos. Estos jóvenes tienen una perspectiva, como les decía, tienen algo que ofrecerle al movimiento obrero, un arma que ofrecerles para luchar a favor de poder satisfacer sus necesidades. Un poco eso. Ok, Vero, no sé si eso haya contestado tu pregunta, si no, o si a lo mejor, pues, hay más, se hicieron más dudas o surgen más preguntas, pues adelante también. Y también no sé si algún otro camarada quiera participar. Ok. Yo creo que a lo mejor pondría una última pregunta sobre la mesa que me parece que va a ser
buena para poder realizar un poco una proyección y tal vez pues un análisis de caso, ¿no? En estos momentos hay procesos de movilización popular independientes alrededor del mundo, ¿no? Tal vez uno de los más importantes que vimos recientemente, pues es el de Indonesia, pero no el único, ¿no? Hay varios. Se logra no solamente derribar la estructura gubernamental, sino que se consigue poner una especie de gobierno obrero y popular. ¿Qué margen de acción tendríamos y qué política tendríamos que seguir precisamente para no correr el mismo problema que la misma suerte que corrió la Unión Soviética? Dejaría ahí la pregunta, me parece que es muy interesante y puede dar luz también a ahora cómo actuaríamos en este nuevo periodo, ¿no? Y con qué base política tendríamos que trabajar también en este periodo para poder, pues, para poder salir bien librados de pues un proceso que además de eso pues amenaza con la misma extinción de nuestra especie, ¿no? Nicolás, no sé si quieras ahí dar igual una idea. Es muy buena, es muy buena. Una excelente pregunta. Primero, vamos de nuevo. Busco generalmente hacer analogías con el campo de las ciencias duras, de la física, de la química, de la matemática, porque allí se me representa que los camaradas eh, pueden encontrar fundamentaciones más consistentes, porque nos han educado, el sistema capitalista nos ha educado, y ya un poco antes el sistema precapitalismo nos educó desde el positivismo para acá en la fuerza de las ideas, y aún hoy en todas las escuelas del mundo que venden la fuerza de las ideas y que todo empieza por las ideas y que el mundo es así por las ideas geniales de unos y de otros, porque Marx y Engels eran tipos geniales y tuvieron una idea, porque Kant tuvo una idea, porque Rousseau tuvo una idea, porque Descartes tuvo una idea, porque Diderot tuvo una idea. No, 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 nada que ver, no funciona así el universo. Y no funcionó ninguna sociedad jamás así, nunca. Inclusive esta. Es un mito, como la existencia de los dioses y todo ese tipo de estupideces. No. Lo que existen son condiciones materiales concretas. Y existen desde antes de la existencia de los seres humanos sobre la Tierra, y aún antes de la vida sobre la Tierra, y aún antes de la existencia misma de la Tierra. Al menos en el universo que conocemos, el actual. ¿Por qué parto por ahí? Bueno, al momento de la Revolución Rusa, cuando se construye esa herramienta que los rusos necesitaban en 1917, no era una herramienta perfecta, era la mejor herramienta que se podía construir con las condiciones concretas que había. Y al interior de esa herramienta había grandes debilidades. Grandes debilidades. ¿Qué quiere decir? Que había camaradas y sectores que eran camaradas que en otras condiciones podían tener actitudes y políticas muy malas, inclusive perversas. Pero ¿por qué no de entrada no se hizo como una especie de filtro para evitar que eso pasara? Bueno, porque, insisto, esto es válido para aquellos que tenemos que vivir desde un salario. Uno puede desarrollar su vida con las condiciones que tiene. Tú puedes cocinar con el dinero que tienes para comprar y destinar a eso. No está el universo de alimentos a tu disposición. Está solamente algunos, aquellos a los que puedes acceder. Entonces, con eso tienes que lograr la comida. Lo, a sabiendas de que si tú tuvieras una posibilidad de elección ilimitada, muy probablemente elegirías otros elementos para hacer tu comida. Ahora bien, en Rusia
Lo grande de los bolcheviques fue que lograron, con lo que tenían, construir una herramienta para derrocar al capitalismo. Pero esa herramienta era bastante visible, heterogénea, y se sabía que, sí, que ellos tenían que aprovechar el viento a favor que había en el mundo, que permitió el triunfo de la revolución en Rusia y que estaba dando posibilidades en otros lados, y que había que acelerar con todo el primer día, porque si la situación cambiaba y el ánimo del movimiento de masas en el mundo cambiaba y no se lograban otros triunfos y empezaba a haber derrotas, la cosa se iba a poner complicada, no solo en el resto del mundo, sino allí donde se había ganado también. Insisto, esto pasa lo mismo con la energía. No hay manera, cuando los flujos pasan de un lado a otro, cambian, hay cambios. No se puede evitar eso. A ver, ¿se debe tratar de evitarlo? Sí, pero hay veces que cuando las dinámicas cambian no es posible. Ahora bien, eso es lo que pasó en Rusia. Se intentó, de hecho, en los primeros años, los bolcheviques, mientras combatían a los ejércitos contrarrevolucionarios que trataban de derrocar a la revolución bolchevique, mientras hacían eso y tenían una guerra feroz civil al interior con la fuerza de la reacción, así todo trataban de ayudar a organizarse a los revolucionarios de otros países, porque sabían que su victoria no estaba solo adentro, que adentro era ganar tiempo para que los revolucionarios en otros países pudieran ganar, si no, inexorablemente iban a ser derrocados. Y es lo que pasó. Ya para 1924 empezaron las disputas internas y empezó a resquebrajarse. ¿Por qué parto por aquí? Porque la pregunta de Eric es muy concreta. Dice, si mañana tomamos el poder en Indonesia, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos puede pasar de vuelta lo que le pasó a los bolcheviques que dieron la pelea entre el 17 y el 24 pero la perdieron? Tiene toda la razón, nos puede pasar. Claro, pero tenemos más o menos chance de que nos pase hoy que en aquel momento. Digo que las cosas salgan mal. Hay más chance de que salgan mal hoy. Pero ¿y entonces por qué damos la pelea si aún en aquel momento se perdió y hoy avisoramos que puede ser incluso más difícil? Vuelta a lo mismo, por lo mismo, porque no hay alternativa, la pelea hay que darla. Ahora, ahora, ahora. Esto no quiere decir que no podamos sacar conclusiones de la historia y poder utilizarlas para tratar de volcar la dinámica hacia nuestro lugar. Por ejemplo, hoy estamos mucho peor que los bolcheviques del 17, cierto. Vamos a lograr, y ya estamos haciendo organizaciones que aspiramos a que sean compactas y consistentes, pero no van a llegar a tener el tamaño que tuvieron aquellas, es lógico. Lo que nos va a poner en situaciones más difíciles, ciertamente. ¿Cómo buscamos compensar eso? Lo buscamos compensar de dos maneras. En un sentido, hacia adentro, tratando de que cada uno de los integrantes de este arma, de esta organización de la que eh, queremos dotar a aquellos que estén por cambiar las cosas donde quiera que estén en el mundo. Pero por otro lado también sabemos que los mismos capitalistas están más débiles. Cuanto más armas tienen, cuanto más dominio tienen, cuanto más capital tienen, más necesidad tienen. Y esto lo tenemos que saber. Y cuando su producto de la destrucción de las dos fuerzas productivas, únicamente dos, la naturaleza y el ser humano, se hace evidente y millones de personas van a empezar a huir de un lado para otro, atravesando fronteras, huyendo de la destrucción, del saqueo, de los huracanes, de los tifones, de las inundaciones, de los incendios, de la muerte, de las pandillas y de las bandas que los quieren destruir, de los sionistas. No hay mucha forma de controlarlo. Se puede matar unos cuantos miles, millones, pero ¿cómo se controla? Imposible. Se termina la gobernabilidad. Esas cosas que nosotros entendemos las tenemos que aprovechar. Pero además tenemos sí otra a nuestro favor. Como subproducto de muchos avances que hubo hoy, al igual que un virus en horas está en otro lugar, en otro continente, en horas. También los sucesos en horas están en otro continente.
Entonces, en la medida en que en algún lugar del mundo se pueda lograr un triunfo, en el resto del mundo inmediatamente van a estallar miles de lugares, miles, que van a dividir los esfuerzos de los que quieren controlarlo, que los van a complicar. Y nosotros lo que vamos a hacer, nuestra primera tarea cuando tomemos el poder en algún lado, es ayudar a los revolucionarios de otros lugares del mundo para que ellos insurreccionen. Para nosotros es secundario lo que pasa una vez que tomamos el poder en el lugar donde lo tomamos. Es secundario. Para nosotros lo central es ayudar a todo el resto de los revolucionarios en el mundo que van a ver con simpatía lo que pasa en ese primer lugar, a decirle, bueno, vamos adelante, salgan ustedes también. En la medida en que podamos coordinar muchos lugares, que es lo que no pudieron hacer los bolcheviques, probablemente tengamos más chances. Esta es la única respuesta hoy. No hay otra respuesta. No hay ganar sí o sí. No, las peleas hay que darlas. Y por supuesto que hay que prepararse, que hay que tomar, tener en cuenta todos hasta el último detalle que uno pueda tener en cuenta, tomando en cuenta los acontecimientos históricos. Pero no hay garantías, nunca hay garantías para esto. Hay que pelearla. No es imposible. Cuidado. Esto es como, a ver, no sé si ustedes recuerdan, la mayoría no sé si lo sigue haciendo cuando divide un número por otro y en la medida en que va quitando un dígito, que se va un dígito en la división, van aumentando a su vez, después de la coma, en el resultado van aumentando también los dígitos. Y esto es lógico, porque es dialéctico. Lo que de un lado se acumula, del otro lado hay un potencial, es inevitable. Entonces, esta gran falencia que tenemos hoy, que tienen los pueblos del mundo, de tener armas en el sentido de organizaciones y dirigentes para poder llevar adelante los cambios, eso mismo, a su vez, eso mismo, puede convertirse en la fortaleza en la medida en que seamos capaces, con lo poco que tenemos, de poder diseminarlo como un virus rápidamente y generar una ola de entusiasmo que la humanidad ha perdido. Por eso las religiones, por eso el teléfono, por eso las drogas, por eso la desmoralización general. Ha perdido porque no ve, porque solo ve derrota, porque ve que en el mundo capitalista que avanza y se está pensando en ir a Marte, aparece Afganistán, donde la gente vive de comer los chivos y las cabras que tiene las manadas, como hace 1000 años. Mientras están a escala mundial haciendo, compartiendo nosotros, por ejemplo, hoy, mientras tanto hay otros que están huyendo en Sudán de bandas armadas que quieren violar a las mujeres, agarrar a los niños para reclutarlos para sus guerrillas en nombre de un Alá demencial en el siglo XXI. Pero eso es lo que pasa, ese es el capitalismo que viene, no el otro. El otro, el que conocemos nosotros, es el capitalismo que está retrocediendo, el que desaparece. El que aparece es el resultado de ese capitalismo, que ya no es capitalismo, que vamos a formas bárbaras, si es que la naturaleza todavía lo permite, y la guerra, hasta que la guerra se desarrolle, vamos a Afganistán, vamos a Somalia, ahí vamos. Esa es un poco la respuesta. Sí, hay posibilidades, tenemos muchas posibilidades. Siempre y cuando no perdamos el norte y sepamos que dentro de nuestras propias fuerzas también va a haber quintas columnas, va a haber arribistas, va a haber todo tipo de individuos de baja estofa, pero que en el momento los necesitamos. Tendremos que ser muy brutales en el otro momento para ver cómo podemos hacer para anularlos también. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más también quiere comentar algo, alguna pregunta, alguna idea? Si no es así, bueno, me gustaría terminar con una
dinámica más o menos rápida, que sería justamente, pues, ¿qué nos llevamos, qué concluimos o qué duda nos llevamos? También es válido de esta discusión. Bueno, por acá Ernesto levantó la mano, entonces adelante Ernesto, y si quieres, adelante. Ya, gracias. Primero, antes de una conclusión, tengo una pregunta. A ver, el foro estaba en función de la caída de la Unión Soviética, de la disolución o la implosión de la Unión Soviética. De cualquier modo, el proceso revolucionario llegó a tener logros. Y el proceso revolucionario fue frenado y puesto marcha atrás también por un proceso contrarrevolucionario, y todo esto de manera dialéctica. Una primera pregunta tiene que ver con cuáles son los Ernesto, logros por ahí se que cortó es a la historia mundial. Un ratito. Y por contra, digamos. tu audio, se cortó tu audio y creo que no te Ya. escuché. Reitero la pregunta entonces en términos de, como todo proceso es contradictorio, ¿cuáles fueron los logros de ese proceso revolucionario, digamos, cuyo principal hito fue la constitución o la revolución rusa llamada de manera general, pero la toma del poder por los bolcheviques y la instauración o la constitución, digamos, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? ¿Cuáles fueron los logros digamos, en los ámbitos económicos, sociales, culturales, políticos y militares? Por contra, ese proceso revolucionario que seguro que ha estado en germen también incluso antes de que muera Lenin, y que tiene que ver con la necesidad de fortalecer un Estado inicialmente revolucionario, pero cuyo germen contrarrevolucionario fue debilitando lo revolucionario y creciendo, acrecentándose, tal vez hasta ese otro hito que implicó, luego de la muerte de Lenin, la asunción de Stalin. Hasta ahí, supongo yo que todavía había un buen impulso revolucionario, pero el freno contrarrevolucionario y la puesta marcha atrás ha todavía permitido que dure la Unión Soviética hasta los 90. Ahí va mi segunda pregunta. En la medida en que no fue posible, por distintas razones, pero la historia lo muestra, no fue posible la revolución socialista o la toma del poder por el proletariado en otros países, ¿hasta qué punto, por tanto, no fue inevitable el fortalecimiento de un Estado que a la vez era, digamos, si no productor, pero, qué sé yo, estimulador, si vale el término, del desarrollo de una burocracia y de un ejército que se constituyeron también como castas parasitarias del Estado obrero? Eh, el ataque, bueno, también recordando que desde que asumen el poder los bolcheviques, no ha cesado la lucha contra ellos, contra ese poder, tanto interna como externamente. Y si bien han pasado años para que sean derrotados los blancos en la URSS, no sé si se llamaba URSS en esos primeros años, pero también hubo una agresión externa, un bloqueo, como muchos otros países que han hecho una revolución al margen de cómo la califiquemos, han tenido bloqueos de parte de los países imperialistas. Y eso ha hecho también que en defensa de su propia subsistencia se ha tenido que desarrollar un Estado
sí, burocrático y un ejército, y ambos como castas parasitarias de la clase obrera, pero y sobre todo en todo esto la agresión de los nazis, ¿no? Bueno, entonces son dos preguntas, reitero, los logros y digamos lo inevitable, entre comillas, porque no vamos a decir, ah, pero es que debimos o pudimos, sencillamente la historia fue así. Y entonces, ¿cuáles fueron esos elementos que, digamos, obligaron a una situación de desarrollo de la burocracia, que es la que finalmente da por liquidada la URSS, ¿no? Gracias. Ok, muchas gracias. No sé si algún camarada por acá quiera contestar o si no, Nicolás quiere contestar. Igual, adelante. Bueno, una especie de prólogo a la respuesta, declarar un término, el término revolución. El término revolución para nosotros lo utilizamos de manera, o casi todos los términos de manera ortodoxa. La revolución es cuando se produce un cambio de estado, un cambio de calidad en algo, no importa en qué, un cambio de calidad. Por ejemplo, cuando ponemos el agua a calentar y el agua aumenta su temperatura agregando energía hasta los 100 grados. Los 100 grados deja de aumentar su temperatura en la medida en que le vamos proveyendo la misma cantidad de energía y empieza un proceso de cambio. ¿Sí? Proceso de cambio donde de una forma de manifestación de tipo líquida pasa a una forma de manifestación gaseosa. Hay un cambio de estado y no aumenta la temperatura, ni un grado. No aumenta en condiciones normales de presión y temperatura, se mantiene la temperatura ambiental del cambio. Pero la temperatura aumentó, pero hasta 100, no pasó a 101. Hay un cambio de grado. Eso para nosotros es una revolución. Hasta ese momento hubo una evolución. A partir de ese momento hubo una revolución. Ahora, ¿la revolución dura para siempre? No. Si seguimos suministrando la misma cantidad de energía a través de la hornalla, va a tardar una cantidad de tiempo en evaporar el total del agua, el cambio de estado, ¿no? El cambio de estado gaseoso. Ahora bien, trasladado a la política, digo esto porque escuchamos la palabra revolución como casi todo ha sido prostituido y usado para cualquier cosa. Como hoy escuchamos hablar de fascismo, cualquier cosa es fascismo. Un tipo que le pega a la mujer es fascista, sirve para cualquier cosa, lo aplicas a lo que sea. Con revolución pasa lo mismo. Por ejemplo, en Cuba, era muy común en América, hasta entrados los años 2000, decir que en Cuba seguía viva la revolución, que se produjo en 1959. Pero ¿cómo que seguía viva la revolución? No entiendo. Una revolución te puede durar días, semanas, meses, un par de años en condiciones extremadamente complejas. Pero se gana o se pierde, no se sigue en la revolución. No existe tal cosa. Pongámoslo a prueba con la física, con la química, con lo que ustedes quieran. Entonces, en Rusia la revolución termina a fines de 1921. ¿Por qué se mantuvo entre el 17 y el 21? Porque hubo un ataque extranjero, a la guerra civil se suma el ataque de 19 potencias extranjeras que mandan tropas a apoyar a las distintas sectores de la oligarquía, de la vieja oligarquía, que apoyaban a la autocracia. Entonces, hasta que no se les derrotó, hubo una movilización, porque no estaba claro si se ganaba o se perdía. Cuando se ganó, se terminó, no hay más revolución. En el 21 dejó de haber revolución en Rusia, ¿por qué? Porque ya ganó el nuevo poder, se instauró. No hay más revolución, se terminó ahí. En ese sentido, se termina de una manera positiva para nosotros. ¿Por qué? Porque se gana, se consolida. Dicho esto, aclarado esto, que no es poco, por la manera de tergiversar que he tenido la historia, entonces voy a la respuesta. ¿Qué agregó la Unión Soviética? Lo primero que agregó y lo más importante
es mostrarle a los explotados y oprimidos del mundo que se podía cambiar el mundo y que estaba en sus manos y que ellos tenían la capacidad de hacerlo, levantar el ánimo, levantar el autoestima de esas masas explotadas que habían sido educadas para servir, para pedir, para suplicar, y decirle, no, ustedes pueden, nosotros podemos. Y haberlo demostrado en la práctica. Número uno. Número dos, a pesar de que a partir ya de 1924 empieza la contrarrevolución mundial, no fruto de lo que pasó dentro de Rusia, sino fuera de Rusia. La derrota del resto de las revoluciones que se dieron, la derrota del resto de las revoluciones, es lo que puso a la ofensiva nuevamente al capitalismo y es lo que se materializó también adentro de Rusia a través de esos sectores, los arribistas, los que entraron a último momento, los nuevos atorrantes, los nuevos prestigistas muchas veces, son los que terminan expresando dentro de Rusia el triunfo de la contrarrevolución en todo el mundo. Bien, pero sin embargo sigue existiendo el Estado obrero, degenerado, pero sigue existiendo. Sigue existiendo y no solo eso, tiene otro nuevo triunfo descomunal, que es haber sido el principal artífice de que primero haya sido derrotado el nazismo, porque aunque hubiéramos contrafácticamente pensado que no hubiera existido un Estado obrero, pero a la guerra hubiéramos ido, es más, si no hubiera existido el Estado obrero, a la Segunda Guerra se hubiera ido antes de 1939, pero no sabemos cómo hubiera terminado. Y aunque el nazismo hubiera sido derrotado por un entente sin la Unión Soviética, no sabemos si no estaríamos en el esclavismo hoy. Porque lo que nos estaba avisando el nazismo a través de la historia es el futuro, nos estaba mostrando el futuro. Que el capitalismo ya estaba totalmente desgastado y que íbamos al esclavismo. Eso nos mostraba. ¿Qué es lo que hicieron con casi 22, 23 millones de trabajadores franceses de Países Bajos, italianos, que los reclutaron y los llevaban a trabajar a las factorías sobre todo de armas, en Alemania, para poder liberar a los trabajadores alemanes para enviarlos al ejército, porque no confiaban en los extranjeros en el ejército, pero los reemplazaban con mano de obra esclava. Esclava. Eso era lo que nos estaba mostrando si ganaba el nazismo. ¿Mm? Ese era el futuro. Y cuidado, la mayoría de las élites de los países que se oponían al nazismo, llámese Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, la mayoría de sus élites eran simpatizantes del nazismo. Quiere decir que no hubiera habido esclavismo en los primeros momentos si ganaban ellos. Siempre suponiendo contrafácticamente que sin la existencia de la URSS ellos hubieran ganado. Pero iba a caer nuevamente la tasa de ganancia 10, 15 o 20 años después. Iba a venir una nueva guerra. No había manera de evitar el esclavismo. Como no hay manera de evitarlo en el futuro, si la humanidad tiene la suerte de que no desaparece junto con el planeta. Lo mejor que le puede pasar a la humanidad es el esclavismo. Es el mejor escenario posible, no hay otro. Entonces ya te dije dos cosas, Ernesto, que por sí sola, sin hablar de lo que pasó después con la acumulación que se hizo dentro de la Unión Soviética, que logró, como tú bien dijiste, poner a la Unión Soviética en un momento, en muchos aspectos, al nivel de la primera potencia mundial. Sin perjuicio de eso, algo no estaba bien, porque el pueblo ruso claramente no estaba de acuerdo con eso, no vivió bien, si no, no hubiera habido la posibilidad de un derrocamiento. Claramente no lo disfrutó el pueblo ruso, ni participó en eso. Pero quedó demostrado que la economía planificada es inmensamente superior a la economía, al caos de la economía capitalista, que los mismos capitalistas reconocen en la medida en que van centralizando el capital, porque los grandes grupos financieros
funcionan como si fueran grandes planificadores mundiales de la economía y asignan los recursos de acuerdo, teniendo el control de la economía mundial donde más les conviene. Por supuesto, no con arreglo a las necesidades de la mayoría, sino con arreglo a mantener la tasa de ganancia de un grupo minúsculo. Pero están utilizando herramientas del socialismo, de planificación centralizada. Claro que magnífico. Lo otro, nunca hubo socialismo en el mundo, primero, y no puede existir el socialismo porque el socialismo es mundial. Nunca hubo socialismo en ningún lugar de Rusia, del mundo, ni en Rusia, ni en la URSS, ni en ningún lado. Hay que sacarse esa otra cosa inventada por el estalinismo, esa porquería, porque después, al utilizar la palabra socialismo, como bien saben los camaradas de Bolivia, con Evo Morales, como bien saben los camaradas de Venezuela, con la prostitución de los términos que dicen el socialismo del siglo XXI, que después nos perjudica a nosotros, porque muchos trabajadores nos preguntan, dicen, pero ustedes son socialistas, ¿qué quieren hacer? ¿Lo de Evo Morales? ¿Quieren hacer lo de Hugo Chávez? Y hay que explicarles, bueno, sí, tenemos que explicarles. Tenemos que decir la verdad, nunca hubo socialismo en el mundo, no, jamás hubo, y no puede haber en ningún país socialismo. Escuchen esto, no puede haber socialismo en ningún país del mundo, no hubo y no puede haberlo, porque son dos cosas contradictorias. La existencia del Estado Nacional es contradictorio con la existencia del socialismo que es mundial. No puede haber, solo puede aparecer el socialismo cuando desaparecen los Estados-nación. Esta segunda aclaración, junto con la primera, para responder a la segunda pregunta, que es, bueno, lo de la burocracia, claro, lo podemos ver en un sindicato, en cualquier sindicato. Por ejemplo, imaginen en el sindicato de los maestros de la educación urbana de Bolivia. Supongan que los camaradas logran, o que hay una dirección en la que puedan participar los camaradas, se empujan, porque mañana hay una gran movilización, y logran que el magisterio urbano, los trabajadores docentes dirigidos por el gremio de los trabajadores urbanos, una gran victoria, y no importa, porque reivindicación concreta, pero logran una gran victoria. Esa gran victoria probablemente refuerce el prestigio de sus dirigentes frente a la base. La base va a decir, mira, qué bien nuestros dirigentes que logramos esta victoria. Está muy bien. Si eso lleva a que esos dirigentes se queden quietos, el triunfo se convierte en su opuesto. El triunfo de hoy es una derrota para adelante. Burocratiza la organización. Por eso es necesario mantenerlo en movimiento. El movimiento. El movimiento. Es energía. Si no se convierte en una forma que nosotros con nuestros sentidos percibimos a la energía de manera consolidada, en la forma de materia que se le dice de materia. Pero si ustedes logran a cualquier materia, como hacen muchas veces los científicos en laboratorios súper especiales, cambiar las condiciones de presión y de temperatura, presionarlo y bajarle la temperatura hasta menos 253 grados Kelvin, en teoría nunca se llegó y no se puede llegar porque desaparece la materia. Si se para la energía, desaparece la materia. No hay manera. La materia no es más que energía coagulada. Y lo mismo pasa en las instituciones y en todo. Ese sindicato con líderes prestigiosos que ganó la huelga, que derrotó al gobierno, que condujo al triunfo, mañana, y que es válido, mañana se puede convertir en su opuesto si nosotros no comprendemos este funcionamiento. Si los revolucionarios no comprendemos este funcionamiento y tomamos medidas. Ahí va la respuesta. En Rusia hubo una camarilla burocrática, como en cualquier sindicato. Apareció, que ya estaba, no es que no estaba. Estuvo durante la revolución y fue útil a la revolución. Y fue útil. No se podía eliminar de entrada, si no ellos no se hubiera ganado. Los Stalin, los Bukharin, Manuilsky, sin ellos no se hubiera podido ganar. Sirvieron. Porque también se hace una visión maniquea de las cosas, como que las cosas son blanco y negro, y no son así, nada es así. Entonces, se ganó gracias a esos compañeros, pero esos compañeros siempre tuvieron grandes debilidades. Cuando la ola iba para adelante, ellos iban para adelante. Cuando la contrarrevolución
se enseñorea en el mundo y también dentro de la Unión Soviética sobre la base del cansancio de las masas, el hambre, la necesidad de... Porque las masas, ustedes lo saben, no están permanentemente en lucha, eso lo hacemos los revolucionarios excepcionalmente. Las masas entran en determinado momento en un periodo de lucha, pero pasan un mes, 2 meses y se terminó. Si en ese momento no hay cambio, viene la desmoralización hacia abajo. Hay que aprovechar eso. Lo mismo pasó ahí. No se ganó en el resto del mundo, se perdió dentro de Rusia también. Inevitable. Y no salió de la nada, no eran marcianos, Stalin, no. Habían sido revolucionarios. Como pasa con los dirigentes sindicales muchas veces, que algunos surgen de grandes luchas de base y habían sido dirigentes muy importantes, pero al llegar a la cúpula se convierten en su opuesto. Dicho de otro modo, ¿de dónde sale el estalinismo? El estalinismo sale del bolchevismo, pero como su negación histórica. No como su afirmación, sino como su negación. Pero sale del mismo bolchevismo, no sale de otro lado, no viene de Marte. El estalinismo sale del bolchevismo como su negación, para destruirlo. Y es lo que termina pasando. Es lo que termina pasando. Por eso, nuevamente, resultado histórico. ¿Qué no hicimos bien los revolucionarios, sobre todo después de la muerte de Trotsky y de 1943, antes de terminar la Segunda Guerra, cuando ya sabía que se iba a terminar? Es capitular el estalinismo, con distintas excusas. Capitularlo. No, pero si no en Rusia no se puede, porque en Rusia hay mucho control, no podés desarrollar una organización revolucionaria dentro de Rusia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, mientras tanto hagamos tiempo, vamos a ver si podemos hacer la revolución en Cuba, o en China, o en otro lado, hagamos un poco de tiempo. Y alguien puede decir, bueno, pero está mal hacer la revolución en otro lado si hay posibilidades. No, ¿cómo va a estar mal? Está muy bien. Pero el punto es que el objetivo del triunfo de cualquier otra revolución en cualquier otro lado es derrocar a la dictadura dentro de Rusia. Si no, no estamos entendiendo cuál es el objetivo. Porque no se podía convencer al movimiento obrero mundial de que había que salir a pelear por vivir como Rusia, cuando la dirección en Rusia lo que hacía era no empujar la revolución mundial. Porque ellos se vendían como la revolución mundial. Y en un sentido tenían razón, porque efectivamente en 1917 se había hecho en Rusia. Y cuando hablabas con cualquier trabajador del mundo, te decía, bueno, pero si en Rusia está la revolución. Por supuesto que los estalinistas se encargaban de vender eso. Pero si vos no lo derrotabas ahí, no contabas con el instrumento para cambiarlo. Por lo tanto, nunca ibas a poder tener más que victorias parciales. Que es lo que efectivamente pasó. Hasta que bien caen los estados obreros, cae todo. No sé si respondió un poco, Ernesto, perdón. Ok, Ernesto, no sé si justo con lo que mencionó Nicolás queda saldada la duda. Sí, a ver, ¿dónde estoy? Más adelante seguramente vamos a seguir conversando sobre esto. Ok. De acuerdo. Sí. Traducido significa que no respondí. Yo quiero afinar mejor mi pregunta porque también estaba un poco difusa. Ok. Sí, me parece que esto último que menciona Sartorio sobre la usurpación del proceso revolucionario y de prácticamente toda la fraseología incluso, ¿no? Revolucionaria es gravísima. Es gravísima. Después ¿Quieres pido la comentar palabra, algo? por Adelante. es breve. Destaco lo que comentó recién Sartorius. Muy importante eso de que no ha existido el socialismo en el mundo. Es una conclusión que, a pesar de todo el desarrollo que hemos hecho nosotros y las discusiones y los debates y en lo particular ha arribado no hace mucho tiempo.
Por eso lo destaco, lo que ha comentado recién y ha expuesto recién. Es cierto, es cierto. No ha existido el socialismo en el mundo. Es un concepto que el propio stalinismo y el propio capitalismo, por sus sectores más avanzados de la burguesía, se han encargado de instaurarlo para confusión y para tratar de mantenerse. Eh, es una contradicción en sí mismo y es muy importante que nos quede claro a todos y a todas ese concepto. Es pedular, es pedular. Nada más que eso quería comentar. Muchas gracias, Flaco. Bueno, pues Una para... pregunta, una Adelante, adelante. pregunta al respecto de esto. A ver, eh, mm, si socialismo es esencialmente la propiedad de los medios de producción en manos de los trabajadores, ¿acaso eso no se dio en Rusia? Que no se haya consolidado el socialismo es otro punto, pero en la URSS, ¿se dio o no se dio que la propiedad de los medios de producción hayan pasado a los trabajadores? Y si fue así, entonces hubo socialismo. Que no se haya consolidado, reitero, sería otro problema. Y bueno, y esto para considerar si hubo o no hubo, o en qué grado hubo, digamos, socialismo en todos los procesos históricos del siglo XX, sobre todo. Gracias. Ok. Permiso, Eric. Sí, adelante. Sí, categóricamente no hubo nunca en ningún lugar. Vamos a ver a la teoría. ¿Cuál es el planteo del socialismo que hace Marx? Marx, al descubrir el funcionamiento de la sociedad, donde dice el sistema capitalista no es ni más ni menos que una forma de relaciones humanas encubiertas a través de la manufactura. Nosotros vemos al sistema como un sistema de producción de cosas, ¿no? Y lo que vemos son las cosas. Vuelta al ejemplo que les di de física de la energía y la materia. La materia, lo que vemos como materia, un lápiz, una lapicera, un coche, un planeta, es energía coagulada, está en movimiento. Siempre está en movimiento. A veces, para las características de una especie como el ser humano, no es fácil determinar o ver ese movimiento con nuestros propios sentidos. Pero eso no quiere decir que una cordillera no esté en movimiento, que las placas tectónicas no estén en movimiento, que nuestro propio planeta no esté en movimiento y que el sistema solar no esté en movimiento. Está en perpetuo movimiento, ¿no? Ahora bien, con el sistema capitalista lo mismo. Son relaciones de producción materializadas a partir de qué? De una mercancía. ¿Por qué son relaciones de producción? Porque ahí adentro hay trabajo humano. Cada mercancía es trabajo humano. Trabajo humano en general, en abstracto, sobre la base de modificar la naturaleza. Cuando el capitalismo ya no puede mantener su tasa de ganancia, de su razón de ser, a través de la modificación de la naturaleza, a través del trabajo humano, porque ya no puede, no le da, ¿no? Entonces necesariamente llegó el momento histórico de que sean los explotados y los oprimidos los que tomen en sus manos los medios de producción para poder planificar la economía y satisfacer las necesidades. Pero eso solo es posible a partir de contar con el control de los medios de producción más avanzados del mundo. Solo es a condición de contar con un nivel de desarrollo de los medios de producción que permita satisfacer las necesidades de las masas. Entonces, por eso Marx dice, para que se pueda haber socialismo, que es justamente que se puedan poner los más importantes resortes de los medios de producción de escala mundial centralizados para poder optimizar su uso y poder entonces satisfacer la necesidad de la mayoría, se tiene que tener el control de ese conjunto, y ese conjunto es mundial, no es nacional. A fines del siglo XIX rompió las fronteras nacionales, por eso existen las transnacionales y los grandes monopolios. Eso ya lo resolvió el capitalismo, ya lo respondió el capitalismo. Dijo Marx, tenía razón.
no lo dijo de palabra, lo dijo con los hechos. Dijo, efectivamente, necesitamos tener el control y la cartelización, que no es ni más ni menos que la socialización de esos medios de producción del control para lograr la mayor eficiencia. En el caso de ellos, para mantener la ganancia. En el caso de los revolucionarios, para poder satisfacer las necesidades de las masas. Por eso no se puede hacer a nivel nacional. No es posible. Es un oxímoron. No es posible hacerlo a nivel nacional. Por eso nunca pasó. Por eso se llegaron a dar cosas dentro de lo que se denominaba marxismo, cosas demenciales, socialismo en Cuba. Había un líder, creo que era en Albania, no me acuerdo bien, que en su momento tuvo Enver Hoxha, quizás se acordaran, que decía que se podía hacer el socialismo con carretas, con bueyes y carretas. No está entendiendo nada. No está entendiendo nada. Cero de la teoría del marxismo. Entonces, no se puede hacer, el socialismo solo puede existir como prerequisito, hoy tomando el poder en China, en la India, en Estados Unidos, como mínimo, como prerequisito, teniendo el control total de los medios de producción en esos tres lugares como prerequisito para empezar. Ahí va la respuesta, Ernesto. Gracias. Yo agregaría tal vez un detalle más. En ese sentido, o sea, no se descarta, o yo no descartaría que lo que había en la Revolución del 17, en la Unión Soviética, bueno, en ese entonces más bien en Rusia, pues era un proceso de revolución socialista. Efectivamente, por las demandas, por las características, por su propia naturaleza, por las propias medidas que comenzó a implementar, por los avances que llevó. Sin embargo, efectivamente, pues bueno, ya al momento de consolidarse, pues el Estado soviético, efectivamente no estaríamos hablando de que pues ya se alcanzó el socialismo y entonces ya es un Estado socialista, ¿no? En todo caso, es un Estado obrero, eso sí, que después fue un Estado obrero degenerado y todo el rollo, todo lo que ya sabemos, pero efectivamente, digo, coincido con la postura de Nicolás en ese sentido, que es un proceso revolucionario continuo y permanente, sino que además de eso, pues es expansivo, o sea, eh, si el proceso de 1917 hubiera tenido toda la continuidad en la Europa de los 20, en 19, 20, si hubiera tenido de ahí también su expansión hacia inmediata, hacia China, hacia India, hacia toda la parte del centro y sur de Asia, si se hubiera de ahí expandido también Estados Unidos, etcétera. Entonces, me parece que ahí sí hubiéramos y triunfado en esas regiones, estaríamos hablando entonces ahí sí de que se está construyendo pues como tal el socialismo, ¿no? Sin embargo, pues el proceso no fue expansivo en cuanto los primeros rasgos de expansividad tuvo este problema regresivo y fue que precisamente vino su contraparte o su aborto, diríamoslo de alguna manera. Ernesto, adelante. Gracias. Tal vez sea necesario también convenir lo que vamos a entender por socialismo y por comunismo. A la intervención de Nicolás, yo entendí que cuando se trata de ya satisfacer las necesidades de la gente, de la población, porque hay la tecnología necesaria para producir lo suficiente, y además eso está en manos de los trabajadores, entonces estamos hablando de comunismo, y ciertamente el comunismo nunca existió. Pero pregunto, puede ser que la pregunta, digamos, sea más fácil respondida por los estalinistas, pero al margen de cualquier prejuicio que podamos tener al respecto, es posible momentáneamente, en la medida de expropiar a la burguesía, en la medida en que los trabajadores se hacen cargo de la propiedad de los medios de producción en un país o en una región, incluso en una parte de un país,
¿Acaso eso no es parte de la construcción del socialismo? En la medida, reitero, de la apropiación por parte de los trabajadores de los medios de producción. Aún una fábrica. Ok. Nicolás, ¿quiere, o alguien más quiere responder? Bueno, por eso tenemos que ser muy claros. Ahí vamos mejor, nos vamos acercando, Ernesto. El punto es así. Debido al desarrollo de los medios de producción y de cambio, que todos sabemos, hoy una planta de Volkswagen en México abastece todos los Volkswagen que hay en el Cono Sur, o casi todos, porque algunos se hacen en Resende, en Brasil, por decirles uno. El punto es que la escala nacional ha sido superada por el desarrollo de los medios de producción y de cambio, por lo tanto, solo puede comenzar, escucha bien esta palabra, comenzar el proceso del socialismo con, una vez bajo control de los trabajadores, el grueso, lo más importante de los medios de producción y de cambio, en este caso sería China, India y Estados Unidos. Punto. ¿Por qué pasaría esto? ¿Por qué no podemos hablar de que recién ahí empezamos el socialismo? ¿Por qué? Porque en la medida en que no se logran satisfacer todas las necesidades, lo que se comienza, sigue habiendo disparidades. Las disparidades entre unos humanos y otros humanos son la base de la diferenciación económica que luego lleva a la diferenciación política. Y solo se pueden zanjar a través de algún tipo de administración que administre ese trayecto, esa transición. Desde recién tomamos los medios de producción en 2025 hasta el 2050, 2070, 2080, que más o menos ya homogeneizamos todos los sistemas productivos de cada mundial y ya más o menos empezamos a que lo que dan y lo que reciben cada uno de los habitantes del mundo empiece a acercarse. Solo en la medida, hasta tanto es necesario el Estado. El Estado existe como una cuestión objetiva, no subjetiva, nadie lo inventó. El Estado surge como la necesidad de poder administrar sistemas productivos que no logran satisfacer las necesidades del conjunto. Entonces hay que arbitrar. Esto va para vos, esto va para vos. Hay alguien que dice, bueno, esto es para vos, esto es para vos, esto es para vos, esto tenés paciencia, hacé la fila, hacé la cola, de ahí nace la burocracia. Por eso muy bien tú dijiste que no puede haber comunismo porque el comunismo es la desaparición del Estado. Pero para que desaparezca el Estado tiene que desaparecer primero la necesidad que lo hace objetivo. No es que un día, como los estalinistas dicen, de manera burocrática, hoy empezó el socialismo. O como lo dice Maduro ahora. Estupidez. Infantil. No. El socialismo es un proceso que básicamente, por su definición, sería con los medios de producción más importantes, no todos, con los más importantes a escala mundial, lo que permita tener el control mayoritario a escala mundial, empezamos lentamente la reorganización del sistema productivo mundial y un reparto acorde a las necesidades que están planteadas y que nos traen hasta aquí. Y que van a terminar, si esa transición es una transición exitosa, van a terminar en el comunismo. ¿Qué quiere decir? Que desaparecen los administradores, desaparece el Estado, porque desaparece la necesidad de tener que administrar en un sistema de, ¿cómo se llama?, donde hay carencias. Es objetivo, es así. Entonces, por eso, ideológicamente podemos decir, por eso tenemos que ser muy cuidadosos, a lo que decía Eric también. Los bolcheviques, en perspectiva, ¿eran socialistas? Sí. Los bolcheviques, en perspectiva, la primera medida que tomaron, por ejemplo, la medida de la guerra, ¿era una medida de tipo socialista? Sí, si lo estamos diciendo en perspectiva, en que cada una de las medidas que tomamos hoy, las tomamos como primeros pasos de un objetivo al que no llegamos con tomar la medida. No, no.
ni siquiera la toma del poder. La toma del poder en Rusia no construyó el socialismo, construyó el primer paso para el movimiento obrero mundial para que empezara a caminar al socialismo. Era socialismo en perspectiva, es una medida en perspectiva socialista, no su resultado es un Estado obrero, como decía Eric, que es una discusión que tuvieron los bolcheviques. Ya para 1919 estuvo esa discusión, porque el ala derecha de Bujarín, que se empezaban a plantear las alas ya para el 19, a fines del 19, planteaba que ya había que definirse como socialista. Y Lenin decía, hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros somos un Estado obrero. Tenemos que tener mucho cuidado. Y Lenin al principio no tenía ningún acuerdo con lo de llamar URSS, por ejemplo. Por eso les digo que está mal o está bien, depende. Si en Rusia se hubiera seguido avanzando y en el mundo hacia el socialismo, está muy bien. Ahora, si dejaba de pasar, no estaba bien. Porque no se hace el socialismo porque uno quiere. ¿Se hace o no se hace? Esa es la cuestión. Perdón. Adelante, Carlos Ernesto. Igual, pues ya, si gustas también agregar algunas ideas de conclusión, Ya, estaría bien. Y pues si también ya. todas las personas que están por acá pueden agregar alguna idea de conclusión, también estaría bien. Adelante, Ernesto. Bien, gracias. Esta discusión es muy importante y gracias por la oportunidad de permitir que intercambiemos sobre esto. Es un debate que no se acaba hoy, por supuesto que no. Y hay muchos más elementos que permitirían no solamente continuar este debate, y no por afanes intelectuales, obviamente no, sino porque de eso se trata, de que tengamos claridad y además como partido homogenización para ver cómo avanzamos en la explicación de nuestro programa y obviamente en su encarnación en las fuerzas revolucionarias, ¿no? De todo militante y de todo grupo, de toda organización. Por ahí leí alguna vez que, por ejemplo, el movimiento de cooperativas para Lenin era un adelanto del socialismo, un adelanto muy a priori, porque se trataba de ir conformando empresas en que los socios de esa cooperativa, a diferencia de una sociedad anónima, una sociedad capitalista, no tenían votos en función de sus capitales invertidos, sino en función de personas. Y la repartida, digamos, la redistribución de lo obtenido, de lo que podríamos llamar ganancias, no me acuerdo si utilizaban otra categoría, era dada por igual. Bueno, está bien, nosotros podemos identificar con mucha claridad que no es lo mismo una empresa estatal que una empresa privada en un régimen capitalista. Y si el Estado es burgués, pues esas empresas estatales van a estar beneficiando en general a la burguesía que detenta el poder en ese país. La pregunta es esta ahora a propósito de este debate. ¿Cuánto de empresas en manos del Estado obrero, por muy degenerado que haya estado, ha pertenecido pues eso al Estado con mayúscula, ¿no? Dicho de otro modo, ¿en qué punto podemos decir que el Estado obrero degenerado en la URSS dejó de ser Estado obrero para pasar a Estado capitalista? Ese es un tema que probablemente hoy no lo podamos discutir a profundidad, pero bueno, es un tema que seguramente va a quedar pendiente. Yo agradezco mucho a los organizadores del foro, a los esfuerzos porque todos nosotros participemos, y yo con esto me despido con un fuerte abrazo y saludos. Hasta la próxima. Si me permite, Muchísimas gracias, Ernesto. Adelante, Nicolás. Ya es muy largo, hay que terminar ahora porque si no los camaradas se nos van a morir de falta de alimento.
pero voy a responderle muy brevemente, porque la pregunta es pertinente, Ernesto. Muy brevemente. En principio, tú lo que manifestaste de las cooperativas en Rusia, de allá por el 18, tenía que ver con lo siguiente. La revolución en Rusia la hicieron la clase obrera, que estaba fundamentalmente en dos ciudades, San Petersburgo y Moscú, y apoyada por un sector muy importante del campesinado que representaban 4/5 de la población. Escuchen esto, 4 de cada 5 habitantes de Rusia vivían en el campo. Esta es una discusión que es muy buena porque Eric sabe muy bien que en México no se entiende la palabra campesino igual que en otros lugares, por ejemplo. Dentro de campesino, que es un genérico, está el dueño de la tierra, está el dueño de las grandes porciones de tierra, en aquel momento la oligarquía ex-feudal, capitalistas rurales, los pequeños burgueses, que son los dueños de una parcela, de su propia parcela, que a veces no le alcanza con su propia parcela para poder subsistir, y los proletarios rurales, los obreros rurales. Todos son campesinos los tres, porque viven en el campo, pero la manera en que obtienen su ganancia no tiene nada que ver, porque pertenecen a tres clases distintas. Cuando toman el poder en Rusia, sabían que necesitaban del apoyo de los bolcheviques de las grandes masas del campo, entonces plantearon 3 consignas. Una de ellas era la tierra, era darle la tierra a los ex siervos de la gleba, que muchos de ellos la tenían en posesión, pero no eran propietarios de la tierra, la trabajaban. Pero ¿qué significa esto? Una contradicción para aquellos que van hacia el socialismo. ¿Por qué? Porque dividir la gran explotación, el latifundio, en pequeñas parcelas, no es un avance hacia el socialismo, es un retroceso. Sin embargo, ellos políticamente se veían obligados a hacerlo, y lo tuvieron que hacer y lo hicieron. Pero, paralelamente, y acá viene lo que dice Ernesto, muy inteligentemente, los camaradas dijeron, a todos aquellos pequeños, aquí tienen la tierra, repartanla. Ahora bien, a todos aquellos de ustedes que ahora tienen la tierra y que logren entender que vamos a ser más productivos si en vez de dividir la tierra en 100 pedazos, en 100 terrenos, juntamos los 100 y los 100 trabajamos bajo el techo de una cooperativa de conjunto, vamos a ser más productivos de conjunto y al final del ciclo lo que saquemos cada uno va a ser mayor de lo que hubiéramos sacado si cada uno hubiera tenido una explotación independiente. Eran los coljoses. Eso es lo que buscaba, y muy criteriosamente convencer a los campesinos que históricamente habían luchado por su parcela, porque era un gran avance desde el feudalismo al capitalismo que ellos no vivieron. Entonces, decirle que había que pasar por alto en la historia, la cabeza no les daba. Y Lenin planteaba que había que acompañar ese proceso y ir hacia ahí. Y Trotsky planteaba que había que acompañar ese proceso y ir hacia ahí. El estalinismo hizo lo opuesto. Al hacer lo opuesto, y con la política de Bujarin, de la ANEP, dijo, ¿cómo se llama? Campesinos enriqueceos. Pero estaba generando la contradicción que después se le iba a volver en contra, porque genera la oposición contrarrevolucionaria al interior. Por eso, a partir del 28, empieza la represión y se ve obligado Stalin, que estaba totalmente en contra, y Bujarin, a tener ellos mismos que ir a desandar su propia política, expropiar de facto a los pequeños burgueses y convertirlo en coljoses. Pero llevó millones de muertos para hacer lo que tendrían que haber hecho políticamente de a poco. Esta es una explicación, Ernesto, de cómo pasó lo que pasó. Nos vamos a alargar, lo vamos a seguir en el futuro, no te preocupes. Por mi parte, muchas gracias a todos los que tuvieron la paciencia de estar ahí. Y bueno, nada más. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera despedirse. Si no, pues bueno, les agradecemos mucho estar esta mañana, esta tarde por acá, y pues estaremos realizando también más espacios como estos. Que tengan muy buena tarde, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Dios. Chao.